Sí, ya estoy dentro. Hasta me devolvió a mi oficina. Tengo todo a mi alcance y lo voy a usar. En cuanto pueda te aviso y hacemos lo que quedamos. Tengo que mandarle a hacer un traje de madera a su medida. Me va a dar mucha tristeza, pero qué gusto se van a dar esos gusanos comiéndose su cuerpazo. Debemos infiltrar a alguien que no levante sospechas. Una mujer es la más indicada. Y yo traje a la persona que puede hacerlo. Vicenta, consiguió un vato que nos dio la ubicación exacta donde está la otra agenda. La misma que busca tu abuelo. Rebeca está metida en algo turbio. ¡Hey! ¿Qué crees que le habrá pasado a la niña? No sé, no quiero pensar lo peor. Ay, pero tengo algo aquí apretado en el corazón. Ay, para mí que hay algo que no está bien. Pues no habrá que quitarle el ojo de encima, ¿verdad? Eres muy buen jugador, ¿eh? Juegas realmente extraordinario. ¿Y sabes qué? Por lo bueno que eres, yo te podría conseguir unos guantes profesionales. ¿Cómo ves? No voy a estar tranquila hasta que no te largues de nuestras vidas. Cálmate. No estás bien, por favor, baja el arma y vamos a conversar. Yo soy una buena persona, Cap. Por eso no tienes que volver a ser la que eras. Bájala. Este odio que traes, ya, cálmate. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suelta el arma! ¿Estás bien? Pues me hubiera dicho desde un principio que eran sus hombres. Me sacó un susto, pensé que era la gente del Teca, pero ya me quedó claro que sí nos va a estar echando el ojo siempre. Gracias, don amable. Te dije que te iba a cuidar como si fueras mi propia hija. Mira, con Danielito ya quedé que éramos socios. Contigo quedamos que era mi nieto. ¿No me vas a presentar? El que está junto a ti es Alberto, ¿no? Sí, mucho gusto. ¿Cómo está? Vicenta me habló mucho de usted. Soy el contador Arturo Landino, el amable, para servirte. Sí, lo mismo digo, de aquí para allá. Hija, ¿dónde está mi mechita? Está adentro con Danielito y los otros niños. Salúdamela con mucho cariño. Dale un besote muy tronado de mi parte y dile que su nieta está a salvo en California con su tía y que aquí está Arturo Landino para echarle un ojo. Gracias, don amable. Bueno, hija, los dejo. Como verás, estoy muy ocupado. Me dio mucho gusto saludarte y me quedo con las ganas de darte un abrazo muy fuerte, pero ya va a haber ocasión para eso. Cualquier cosa que quieras, lo que necesites, se lo pides a mis muchachos. Y créeme, ellos son soldados de élite, muy bien entrenados y leales, así es que tú quédate tranquila. Por favor, te quiero mucho. Oye, voy a ir a hablar con Leticia. No sé qué le pasó. Oye, tú y yo... Tú y yo ¿estamos bien? nos vamos a dar tiempo, amigo. Poco a poco. Cubra la mecha. Ayuda a Nancy. Danielito, ¿por qué no te vas a jugar allá con los niños? No quiero. Quiero que Nancy esté bien. Oye, respira. Respira hondo. Nancy, cariño. Mira, ya sé que no querías que se enterara, pero se tenía que enterar Lucas. Lucas te ama. Cariño, ¿te tomaste la pastilla? No, si no es cuestión de pastillas ni nada, ya es cuestión de un médico.
No quiero médicos ni hospitales. No, yo no lo quiero. Nancy, deja de estar de terca. Nos falta mucho por vivir juntos. De verdad. Nancy, por favor no te mueras. Todos los que quieras se mueren. Tú no lo hagas. Danielito. Nancy no se va a morir. ¿Me escuchas? Va a estar viva. Te ves hermosa. Estoy segura que a Felipe se le va a caer la baba cuando te vea en el altar. Te queda perfecto. Para que veas que yo también tenía su figura cuando tenía su edad. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Que mi matrimonio no haya durado no es culpa del vestido, Samantha? Una relación se construye día a día. Lo demás es secundario. Además, así no gastas en comprar vestido. Digo, si acaso nada más le ajustamos un poquito y ya está. ¿Qué? Además así matas 2 pájaros de un tiro y ya traes lo que necesitas. Pues sí, ya me dijiste gorda cuando tenía su edad. No, pero es que ella es más chiquita. Es que no es eso. Honestamente no estoy segura de qué es, pero no me siento tan feliz como debería. Patrón, Floyd y Yerbatero ya están fuera de la cárcel municipal. Aquí estamos listos, patrón. Con los ojos bien abiertos y las armas cargadas, no se preocupe. ¿Y nuestra raza adentro? En sus posiciones. Todos tienen la orden de vigilar el traslado y hacerse cargo de los custodios que se quieran pasar de vivos, señor. Están esperando su orden nada más. ¿Y el gober? Espero una sorpresita. ¿Entendido? Va. Ya saben qué hacer, ¿eh? Pónganse bien pilas, pónganse chido. Simón. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No confía en mí. No quiero salir de aquí. ¡Ey! ¿Qué pasa? No, pero ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer? Mira nomás, Ramoncito. Con estos operativos se me hacen todos los mandados. Desde siempre a mí el gobierno me... Sí. Patrón. Y si me permite, ¿cuánta gente tiene infiltrada en el bote? Pues todos los que se dejen comprar, Ramoncito. Y en estos tiempos de hambre, aliados no faltan.
Espérame, Floyd, qué trampa. Estamos en posición, Don Teca, esperando a la agente Moreno. Todavía no llega la canija. Estos güeyes están tardando demasiado, Que no voy a traer la pintura porque si no va a valer madres. Patrón, ¿para qué quiere a la vieja? Yo pensé que ya tenía media cárcel comprada. A ver, tontico. El problema no es lo que pasa adentro. El problema es entrar. Leticia quedó de conseguirnos los códigos para entrar por la puerta principal. El problema es que los códigos cambian todos los días. ¿Me entendés? Sí. Eso comenzó a pasar desde que todos los narcos se querían fugar de ahí como si eso fuera una coladera. ¿Y si no llega la vieja, qué? Nada más no llega tu contacto, cabrón. Y Barder Troye, tú con ella adentro. ¿Me oíste? Where the hell are you, Leticia? Quítenle las esposas y vigílenla. Gracias por venir. Oye, tenemos que hacer algo para ayudarla, no sé, mandarla a un psicólogo del FBI, algo hay que hacer. Estaba actuando muy raro en la oficina y la verdad es que yo creí que era una persona más centrada. ¿Tú estás bien? Dentro de lo que cabe, señor. Bueno, tengo que decirles que desgraciadamente Leticia estaba trabajando para el TECA. ¿Y no quieres regresar a tu oficina? Estás jugando, ¿verdad? ¿No? Pues sí, la verdad estoy hablando muy en serio. Mira, le haces falta al FBI, me haces falta a mí, le haces falta al equipo. ¿Y Floyd? Floyd anda medio desaparecido y precisamente por eso me urge que regreses a trabajar aquí en la oficina. Welcome back to the FBI. Es Floyd. Tenemos que ver con quién está haciendo negocios ahora, que Héctor está en la cárcel. Todo está listo, socio. No. ¿Es Leticia? Sí. El Teca va a saber agradecerte. Hay algo más. Sé dónde está escondida Vicenta Cero, pero no voy a decírtelo hasta que no esté segura. Para que no haya errores cuando se lo digas al Teca. Fuck good. Te ganaste una estrellita. Leticia está coludida con el Teca Martínez. No lo puedo creer. Hola. Sí, ya estoy dentro. Hasta me devolvió a mi oficina. Tengo todo a mi alcance y lo voy a usar. En cuanto pueda te aviso y hacemos lo que quedamos. Ok. Quiero que vigiles muy de cerca a Leticia. Pobre Leticia, pero ¿por qué no hablaste con ella? ¿Por qué? Después de escuchar la llamada con Floyd, yo supuse que tenía que hacer algo para el TECA. Entonces quise cerciorarme de eso. A ver, entiéndeme, yo la quiero como a una hija. Pues sí, Simón. Pero a veces los hijos te traicionan, ¿no? Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.